Bien, amigos, déjenme explicarles rápidamente la serie que hemos estado como mencionando así a la pasadita, pero como ustedes pueden ver ahí ya esa afiche, vamos a estar en una serie que va a desafiarnos un poquito a pensar, por eso no es una nuez de fondo, es un cerebro. ¿Por qué creemos? Y vamos a hacernos 4 preguntas durante 4 domingos de enero. Queremos desafiar nuestras propias creencias, si acaso eres cristiano, ¿por qué crees lo que estás creyendo? Si no eres cristiano, tengas buenas razones de por qué creer en lo que creemos los cristianos, ¿vale? Entonces, tiene 2 objetivos: desafiar al creyente en sus convicciones y sean afirmadas y decir, tengo mucho más claro lo que creo. Y también, si hay no creyentes, personas que están considerando a Jesús, o no sé, puedan decir, ok, me hace mucho más sentido el cristianismo que antes, ¿ya? Por eso le pusimos las razones de nuestra fe. Va a haber mucho de entender, pero no solo cerebralmente, sino también fe de por medio. Y hay 4 domingos, creo que la siguiente lámina que puse ahí es el recorrido que vamos a tener. Hoy día vamos a partir con la razón y la fe. Necesito poner una base en tu mente, en tu propio corazón, de cómo los cristianos entendemos la razón y la fe, cómo ambas son diferentes, pero también se complementan, y cómo eso funciona como base para todo lo que vamos a ver, porque después vamos a preguntarnos, ¿por qué creemos en Dios? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué creo en Dios? Vamos a darte razones para eso, obviamente por eso se llama así la serie, para que entiendas por qué creemos en el Dios de la Biblia, no en Alá, no en Buda, no en cualquier otro profeta o Dios, etcétera, ¿ya? ¿Por qué creemos en Jesús? Tercer domingo, y también es súper importante, ¿por qué no creemos en otro profeta y sí en Jesús? ¿Y por qué creemos en la Biblia? Vamos a cerrar enero preguntándonos eso, ¿por qué un libro anticuado y con contextos y cultura tan diferente a la nuestra es importante para nosotros, ¿ya? Esas 4 domingos van a ser para que puedas tenerlo en tu mente, pero hoy día vamos a poner la base, porque es importante la razón y la fe dentro de todo lo que vamos a estar hablando. Como te dije, entonces quiero tener estos 2 objetivos en mente: proveer buenas razones para los no creyentes y buenas razones para los creyentes también. A veces como cristianos, y lo peor que podemos hacer como cristianos es asumir las cosas. Creo esto porque es lo que hay que creer. Cuando te enfrentas a otro tipo de creencias, no tienes argumentos ni convicciones firmes, entonces empiezas a divagar por diferentes convicciones y agarramos de todo y no armamos cosas en nuestra mente. Entonces quiero que te vayas con convicciones claras y decir, ok, creo esto como cristiano porque me da ese sentido y me da ciertas explicaciones, pero no solamente tener información cerebral, sino que eso aterriza el corazón y podamos confiar en lo que vamos a estar escuchando, ¿ya? Entonces lo único que quiero hacer hoy día, como vamos a ver la razón y la fe, no voy a tener solo 2 puntos, pero van a ser los principales. En primer lugar, voy a separar estas cosas y explicarte por qué es tan importante la razón. En segundo lugar, te voy a explicar por qué es tan importante la fe. Entonces, las vamos a separar, razón y fe. Y al final, te voy a explicar cómo las 2 se conectan, ¿ya? Entonces, por un lado la razón, por otro lado la fe, y después juntas cómo estas cosas se conectan y nos dan una base para lo que creemos. Pensaba en esta serie y decía, ¿qué vamos a enseñar en enero? Y una de las cosas que creo que en la historia de la Iglesia Puente no habíamos trabajado era justamente en esto, una serie un poquito más, y aquí con palabras técnicas, apologética. Es una serie que busca dar argumentos para nuestra fe. Creo que nunca habíamos hecho algo así en la Iglesia Puente, aunque siempre dentro de nuestras series y dentro de cada sermón del domingo buscamos también eso, pero esta es una serie más dedicada a eso, darte razón y argumentación para que tú puedas confiar y también poder compartir con otros, decir yo creo en Jesús por estas razones, ¿ya? Entonces, responde a eso esta serie también, poder proveer a nuestra iglesia una serie donde vamos a estar teniendo argumentación apologética, defender nuestra fe. Y déjame explicarte por qué parto con la razón, por qué es tan importante entender cómo funciona eso y cómo la Biblia, qué dice la Biblia, y Jesús mismo habla de la importancia de nuestro razonamiento, ¿ya? De hecho, por eso puse Mateo 16:1-4, que es el primer punto, la importancia de la razón, que fue el primer pasaje que leyó Cristian. Jesús mismo habla de esto, de la importancia de la razón y desafía su propia cultura a saber cómo razonar y pensar.
sobre todo acerca de él. Si te diste cuenta ahí en estos versos que ya se leyeron, los líderes religiosos de la época en ese tiempo, los fariseos y los saduceos, que eran dos tipos de líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento teológicas, se acercaron a Jesús ahí para ponerlo a prueba y le pidieron que mostrara una señal. Entonces lo que están haciendo estos líderes es decir, necesitamos evidencia para poder creer. Danos alguna evidencia que nos diga que quién eres tú y que lo que estás haciendo es válido. Entonces, ya en el tiempo de Jesús le piden evidencias para creer. Y es importante y llamativo cómo Jesús le responde. No sé si en la lectura te diste cuenta, a veces estos pasajes son un poco raros, pero Jesús le da una tremenda respuesta a estos líderes religiosos. Porque mira, bueno, él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes saben usar sus cerebros para cuando ven las nubes como lo hacemos en Santiago. Hoy está nublada esta mañana, va a llover hoy día, así que me voy a agregar un poquito, voy a llevar el paraguas. Uy, en el sur generalmente no, está súper despejado y se ven las estrellas. Oh, va a estar caluroso. Y el del sur te dice, no, mañana va a estar nublado. Saben cómo, no sé cómo, leer el cielo. Y si hay muchas estrellas o no sé qué, no, mañana va a estar nublado. Porque así funciona. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes saben usar sus cerebros para entender el clima. Y cómo va a estar mañana para saber cómo vestirse. Pero no tienen la capacidad de discernir quién soy yo. Tienen un cerebro que funciona, pero ese cerebro no es suficiente para entenderme a mí. Necesitas más que tu razonamiento solamente, lógico. ¿Ok? Jesús 2 más 2, 4, perfecto. Pero hay algo más que necesitas, porque puedes ver la evidencia, pero no estar entendiendo quién es Jesús. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Su cerebro les sirve para ver el clima, pero no para discernir si soy el Mesías, si soy el Cristo, el esperado, Dios mismo. Eso no lo pueden discernir solo con la razón. Y ahí los desafía. ¿Por qué? Porque hay un problema mayor que hace que el cerebro no sea capaz de entender. Y lo dice en el verso 4. Les dice, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús ahí los dejó. ¿Qué está diciendo en el verso 4? Hay un problema mayor que hace que tu cerebro físico que Dios te dio para pensar no sea capaz de entender lo que Jesús está diciendo. ¿Entiende? Hay un problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor? Son una generación malvada y adúltera. Y no solo adúltera en el sentido de que se pasan vinculando con otras mujeres estos líderes religiosos que no sean sus esposas, sino que adúlteran en el sentido de amar, de ser infieles a Dios. Adúlteros en un sentido espiritual. Tienen un corazón que prefiere y ama otras cosas o personas antes que Dios. Y eso se llama infidelidad espiritual, cósmica, con Dios. Y cuando eso ocurre, el cerebro se envanece, está tapado por un velo espiritual que no, por más que tenga los ojos y el cerebro para razonar con Jesús, no lo puedo ver, no lo puedo entender, a menos que ese velo sea quitado del cerebro. Entonces, un corazón adúltero, lejos de Dios, produce cerebros incapaces de ver la verdad de Dios. Eso está diciendo Jesús. ¿Entiende? Cerebros defectuosos ante la revelación de Dios, porque tengo un corazón adúltero que está lejos de Dios. Eso no significa, Jesús nos está diciendo, que razonar no sea importante. Por algo Dios nos dio un cerebro. El tema es cómo lo usamos y por qué no logra ver a Jesús. De hecho, es el mismo problema que tienen estos líderes religiosos. Si tú sigues leyendo, no está aquí en la lámina, pero si sigues leyendo, versos 5 en adelante, los mismos discípulos tienen el mismo problema en Mateo 16, 5 al 12. Y cuando los discípulos cruzan al otro lado y se le había olvidado llevar pan y Jesús les dice, tengan cuidado, le advierte Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos. Y empiezan los discípulos a mirarse y dicen, ¿lo dice porque no trajimos pan? Ahí está el cerebro pensando,
se te quedó la marraqueta. Por eso Jesús no está diciendo esto. Y al darse cuenta de esto, Jesús los recriminó. Hombres de poca fe. Y aquí les tira un montón de preguntas. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? Evitan palabras cerebrales. ¿No entienden aquí en su mente todavía? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogimos? Ni los 7 panes para los 4.000, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que no entienden en su cerebro que no hablaba yo del pan, sino de que tengan cuidado de la levadura de los fariseos? Y ahí después dicen, cuenta Mateo, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza. Cuando Jesús está hablando, mi mente no lo logra entender porque tienen el mismo problema que los líderes religiosos. Hay un corazón idólatra todavía adentro, que no está conectado al cerebro y no logra entender lo que Jesús dice. ¿Está dando cuenta? Entonces no es solo un problema de líderes religiosos no creyentes, sino puede también ser un problema de discípulos que siguen a Jesús y no lo entienden. Mi cerebro no es capaz de razonar y comprender lo que Jesús está diciendo por sí mismo. Necesito una capacidad del cielo para poder entender esto. Estamos teniendo hasta ahí muchas cosas de las que voy a ir diciendo van a requerir tu cerebro. Yo sé que el primer domingo del año no es fácil lo que estamos haciendo. Pusimos el desafío de esta serie de pensar mucho para enero. Cuando tú no querís pensar nada más, estoy pensando en las vacaciones nomás. Eso es lo único que está en mi mente. Y está el monito adentro con los platillos. Y mientras el pastor está hablando tanta cosa. Pero necesitamos echar a andar ahí el cerebro y ver que Jesús nos está desafiando a pensar y que no vamos a poder pensar si acaso no tenemos tampoco la revelación de Dios mismo. Entonces esto es como andar a caballo. ¿Alguien ha andado a caballo aquí en la iglesia Puente? ¿Alguna vez te has subido en la playa o no sé, en el campo, un caballito? Me encanta eso. Para andar a caballo bien, no sé nada, pero lo único que sé es que tienes que estar bien sentado equilibradamente en el caballo. Si cabalgas un poquito más balanceado hacia un lado, obviamente no va a funcionar, ni para el otro. Entonces, lo mismo ocurre en este sentido con la manera de pensar. Podemos estar desbalanceados y pensar que solo necesitamos razonar para entender a Dios y comprender la salvación y las cosas de Jesús. O solo necesito que Dios me revele y no necesito pensar en nada. Porque solo hay un acto de Dios en mi mente y no tengo que forzar mi cerebro. Entonces tú tienes que pensar en cabalgar bien y decir, ok, necesito razonar, pero necesito que Dios sobre mi mente también. Y después al final obviamente vamos a ver cómo estas dos cosas se juntan. Solo te estoy mostrando brevemente un ejemplo para que vayas entendiendo cómo las dos cosas van a permitirte cabalgar bien por el camino. Déjame también darte un poco de trasfondo histórico, porque esto es lo que Jesús le está diciendo a sus propios líderes, pero cuando remontamos al primer siglo, estas cosas empezaron a funcionar así. Primer siglo, pensamiento griego, toda la filosofía griega. Entonces, por una esquina teníamos a Sócrates, Platón, no es ni siquiera Pilates, porque esos son otros que hacen Pilates. Sócrates, Platón, pensadores griegos del primer siglo que empezaron a influenciar con filosofía. Y en la otra esquina tenemos a los primeros conocidos como los patriarcas, los padres de la fe, pensadores teólogos como San Agustín, Tomás de Aquino y todos esos primeros pensadores. Por un lado en esta esquina tenemos a los griegos, por este lado tenemos a los judíos. Y empezó esta, no guerra, pero conflicto de ideas filosóficas. Y algunos empezaban a tirar ideas del ser humano y la razón es lo más importante y no la materia y el cuerpo. Y los judíos empezaron a levantar otras nuevas ideas en base a la palabra de Dios. Y ahí empiezan toda esta separación entre razonamiento, creencia, razonamiento y ciencia. Y otros empezaron con no, esto es solo fe. Y ahí empezaron las distinciones. Salía toda esta idea de Grecia contra Jerusalén, fe versus razón, religión versus filosofía. Y ahí empezaban en el primer siglo estos round de debates y salían todos los tipos de libros que hay hoy día gruesos acerca del pensamiento antiguo. Ahí son las primeras etapas donde empieza a crecer esto. Luego, bueno, no podemos por tiempo ver toda la historia, pero
momentos en la historia donde hubo quiebres, después en el siglo XV, aparecen personajes que uno ha escuchado, pero no tiene idea de cómo funcionan. Pero en el siglo XV aparecen personajes llamados Copérnico, Galileo, científicos, matemáticos, que influenciaron con sus descubrimientos nuevos en ese tiempo. Y estos personajes, especialmente Copérnico, era un clérigo, era miembro de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, pero al mismo tiempo eran científicos. Y hacían estos descubrimientos novedosos para la época y sacaban sus ideas a relucir. Y la Iglesia Católica Romana en ese tiempo se asusta y separa de sus filas a un Copérnico por haber planteado y postulado, por ejemplo, que la Tierra no era el centro del universo como hasta ese momento se creía. Todos pensaban, porque la Biblia decía que la Tierra y nuestro planeta es el centro. Y todo gira alrededor de la creación de Dios, que es la Tierra. Y se sale un Copérnico y dice, no, espérate, la evidencia nos muestra todo lo opuesto. La Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. No es el Sol que gira alrededor de nosotros. Cuando leían la Biblia en ese tiempo, pasajes como los Salmos, donde se mostraba que el Sol pasaba y atravesaba los cielos, lo único que estaban diciendo los teólogos era, claro, la Tierra no se mueve, nosotros somos el centro y el Sol gira en torno a nosotros, porque eso es lo que vemos, que dice la palabra de Dios, y es lo que vemos también nosotros hoy día. El Sol sale detrás de la cordillera de los Andes y después se pone en la costa. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, el Sol gira en torno a nosotros. Y eso es lo que postulaban en ese tiempo. Y Copérnico dice, no, espérate. Con su investigación y todo, dice, nosotros giramos en torno al Sol, junto con muchos otros planetas. Y esas ideas eran novedosas y para los teólogos y la Iglesia Católica Romana en ese tiempo fue una aberración, por miedo de que eso iba en contra de la palabra de Dios. Entonces, lo único que estoy mostrando es que la evidencia científica no necesariamente va en contra de la palabra de Dios. Si hay posturas científicas que uno escucha, la evolución, el creacionismo, y todo ese tipo de cosas, no es para asustarse de que nos van a aguachentar la Biblia, vamos a perder la autoridad de la palabra de Dios y no podemos creer ese tipo de cosas, ni siquiera leer ciencia porque vamos a estar perdiendo lo que dice la Biblia. Eso es lo que les pasó en ese tiempo. Miedo a que fuera desautorizada la palabra de Dios. Pero los científicos como Copérnico postularon este tipo de cosas. Y hoy día vemos que la Tierra no es el centro del universo, que giramos en torno al Sol. Si es que fuiste al colegio en básica y viste eso. Entonces, lo único que estoy mostrando es un trasfondo histórico. Y hoy día seguimos con ese tipo de diferencias entre razón y fe, como religión versus la ciencia, como que las dos cosas se oponen y no podemos vincularlas. Nosotros somos personas de fe, no, nosotros somos personas de ciencia, de dato empírico y evidencia. No, nosotros somos personas que creemos nomás y que esas cosas no nos sirven porque Dios no es así. Y empiezan estos debates hoy día incluso, como que no podemos vincular las dos. Especialmente las nuevas generaciones. Me ha tocado ver más jóvenes que crecen en familias con ciertas convicciones cristianas, valores cristianos, enseñanzas bíblicas, pero a medida que van creciendo, se meten a la universidad y empiezan a decir, oye, hay demasiada evidencia de que Dios no existe. Pero no tienen ni una evidencia para decir que Dios no existe. Y empiezan a estos hechos científicos como que pesar más en la balanza frente a la fe. Hay un filósofo cristiano, J.P. Moreland, es estadounidense, escribió, para mucha gente el término científico significaba que algo era bueno, actual y moderno, mientras que algo no científico era pasado de moda y no valía la pena que la gente pensante lo creyera. Esa es siempre la idea. La ciencia es cool, te da intelecto. Hoy día las personas modernas no creen cosas históricas del pasado, ideas, tradiciones. Tenemos que ser personas pensantes, científicas. Hay ya falleció Richard Dawkins, que es un biólogo ateo y que ha influenciado mucho en este siglo con su pensamiento. Un etólogo, ¿sabéis lo que es ser un etólogo? Yo no tenía idea, lo tuve que buscar. ¿Qué es un etólogo? Es un tipo que se preocupa de las
costumbres de los animales. Entonces, estudia cómo viven los animales y desde esa evidencia saca ideas. Y dice, no, esto es un poco lo que hizo Darwin, ver la evolución y decir, ok, esto significa que no, el ser humano evolucionó. Y podemos sacar a Dios del mapa porque la evolución nos muestra y la evidencia nos muestra que la vida no necesita a Dios para funcionar. Esos son los etólogos. Este compadre importante de Oxford dijo, si no entiendes cómo funciona algo, no importa. Simplemente ríndete y di que Dios lo hizo. Esas eran sus frases célebres, que al cristiano como que le dan rabia, así como, ¡ah! Todo lo que estoy diciendo aquí es por el primer punto, la importancia de la razón. ¿Qué dice el cristianismo acerca de esta separación? ¿Razón y fe? ¿Podemos vincular ambas cosas? ¿O las dos cosas se oponen? Y como cristianos tenemos que ponernos a las cosas científicas, a las evidencias, a la ciencia. ¿Podemos vincular ambas? Habían científicos que decían, Dios no existe porque no puede ser puesto en un tubo de ensayo. No podemos examinarlo, por lo tanto, no hay evidencia científica. Por lo tanto, Dios no existe. No podemos entender a Dios. ¿Es así acaso? Por eso necesitamos el segundo punto. El primer punto es la importancia de la razón, pero el segundo punto es la importancia de la fe. Y aquí en la importancia de la fe está la otra esquina. Ya te mostré algunos muy rápidamente cómo pensaban los primeros pensadores griegos y la cultura y la historia, pero también en ese tiempo, por el otro lado, apareció un San Agustín, tremendo pensador del primer siglo, que sostuvo que la fe y la razón se pueden complementar. De hecho, se complementan. Se necesitan una a otra. La fe necesita la razón necesita la fe. Pero la fe, decía Agustín, es superior a la razón. Porque él decía, la fe viene de Dios, la razón es un acto del ser humano. Entonces, por eso, la fe tiene que estar por sobre la razón. Y no solo por eso también decía, porque a veces la razón no va a ser suficiente para entender todo el funcionamiento. No todo puede ser entendido de manera razonable, perfectamente encajada. Muchas veces se va a requerir la fe, confiar en algo que no necesariamente vas a entender. Entonces la fe requiere la razón, pero la fe no está limitada a la razón, ¿vale? La razón va a ayudar mucho a nuestra fe, a crecer en nuestra fe y nuestras creencias. De hecho, Agustín decía, conoce para creer, cree para conocer. Esa era como su frase célebre que varios mencionan. Conoce aquí en tu mente para poder creer. Y cree cuando entiendes quién es Dios para conocer mejor. Solo cuando entiendes quién es Dios y cómo funciona todo, va a poder conocer mejor otras cosas. Ahora, ¿qué tipo de fe describe la Biblia? Porque si queremos describir fe, es muy amplio y hay muchas cosas. Pero ¿qué tipo de fe describe la Biblia? Y si tú has estado con nosotros durante todo el 2023, vas a ver que no puedo todavía separarme de Romanos. Todavía lo tenemos en la sangre a Pablo con el libro de Romanos. Y él nos explicó en Romanos qué es la fe. Lo definió bastante amplio, pero específicamente el capítulo 3, versos 24 al 25. Pablo dijo ahí, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, de rescate, de limpieza y todo, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Pablo nos habló incansablemente de la justificación por la fe en Romanos. Somos declarados justos por Dios por fe. ¿Qué significa eso? Significa que recibimos la justicia de Dios solo como un regalo, por su gracia, como cantamos delante. Su justicia se me es dada solo por su gracia, un regalo de Dios. Y la fe es la disposición a recibir ese regalo. Lo recibo confiadamente, por fe. Por lo tanto, la fe por definición es recibir. La fe no es hacer, ni siquiera es ser, es recibir su regalo. ¿Te dando cuenta? Entonces recibimos a Cristo como un regalo por gracia, y la gracia de Dios es su disposición a darnos gratuitamente su salvación en Cristo. Y el medio para que nos llegue esa gracia es la fe, no mis obras, no mi comportamiento, es la fe. Entonces la fe es muy importante, por sobre la razón, para recibir la salvación.
Hay un autor y apologeta muy importante en este tiempo que se llama Frank Turek, y dice, la fe no es creer en algo que no conoces. Muchas veces pasa eso en el contexto cristiano. Tenga fe nomás, hermano. Como, yo no sé, crea que va, si salta, va a volar. Como vacía, fe vacía. Tenga fe nomás. Este autor dice, la fe no es creer en algo que no conoces. Fe es creer en algo que te da buenas razones para creer que es verdad. O sea, tú tienes fe en algo que es completamente razonable y tú dices, esto me da muchas buenas razones para poner toda mi confianza en eso que estoy creyendo. Eso es fe, dice este autor. Entonces, cuando tú tomas un avión, por ejemplo, para los que han viajado, han tenido el privilegio de viajar a otros lugares, tú pones tu confianza en que ese avión va a despegar y va a aterrizar en el destino que tú quieres que aterrice. El otro día salió una noticia, un avión que se le salió una ventana y la cuestión aterrizó, todos con las mascarillas, y iban con un hoyo del avión volando así. Tú pones toda tu confianza en que ese vehículo va a volar y va a aterrizar. Eso es fe, confianza en que ese medio me va a llevar de un punto a otro. O es como el típico ejemplo de la silla, ahí donde tú estás sentado o sentada. Tú te sentaste ahí confiando en que la silla tenía la capacidad para sostener tu peso y tu ser. Me siento. No hace un ejercicio en tu mente, ¿eh? Oye, esta silla me va a funcionar, a ver, tiene 4 patas y si toda la evidencia me indica, me voy a sentar ahí. Tú ya tienes esa evidencia en tu mente. Lo único que hiciste fue sentarte, porque tienes razones para creer que esa silla te va a sostener. Eso es lo que se trata de la fe cristiana. Creo y tengo muy buenas razones para confiar en que lo que Jesús dice de sí mismo es verdad. Pero no solo se trata, y ojo con esto, no solo se trata de creer solamente de manera intelectual cierta información que está disponible. Tengo esta evidencia, la entiendo. No es solamente llenar tu cerebro de información. Mucha gente puede decir, creo en Jesús, entiendo a Jesús, y no evidenciar ningún cambio en su vida con esa creencia. Es posible tener información acá, pero no transformación en tu vida. Me sirve Jesús, considero a Jesús, pero solo como un ejercicio intelectual. Por eso ese creer en Jesús no significa necesariamente que has puesto toda tu confianza en Jesús mismo hasta que todo tu ser sea involucrado con Jesús. Por eso digo que la razón no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Si no involucra todo tu ser integral, esa confianza en esa evidencia de una persona en lo que está diciendo, no hay una fe bíblica. Puedes creer que la silla te va a sostener, pero solo creer que la silla te va a sostener porque te sirve. Igual como Jesús. Puedo creer en que Jesús me va a dar algo bueno, puedo creer que Jesús me va a salvar del infierno porque tengo miedo del infierno, puedo creer en Jesús porque me va a ayudar en mi problema de salud. Puedes creer en Jesús por muchas razones que no necesariamente son razones donde estoy abrazando a Jesús por quién es Él solamente, así como por muchas otras cosas. Por eso la razón no es suficiente, se requiere un acto divino de generar confianza o fe en la persona para abrazar a Jesús por todo lo que Él dice ser. Y que Jesús sea más valioso, más sublime, más precioso, más necesario para mi vida que cualquier otra cosa. ¿Tienes ese tipo de fe tú? ¿Estás partiendo el año con ese tipo de fe? O quizás tu fe es más un ejercicio intelectual. Entiendo que Jesús murió, entiendo que Jesús resucitó. Quizás algunas cosas no las entiendo tan bien. Cuando se habla de la Trinidad y esas doctrinas, no las entiendo tanto, pero igual creo en eso. ¿Es más un ejercicio intelectual tu fe? ¿O es un abrazar a Jesús con todo tu ser y tu confianza? Incluso cuando a veces la razón no alcanza a dimensionar todo. Pero la abrazo porque esa evidencia me muestra que Él es todo lo que necesito. ¿Cómo funciona la fe y la razón juntas? Ese es mi tercer punto. La relación de ambas cosas. Y creo que Pedro hace una relación entre ambas cosas. En el último pasaje que leímos, 1 de Pedro 3, 13 al 15. Creo que Pedro hace eso. Dice,
Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen y se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y mira lo que dice a continuación. Estén siempre preparados para responder, dar argumentos a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Te van a pedir, ¿por qué tú tienes ese tipo de confianza? ¿Por qué tienes ese tipo de esperanza? ¿Por qué vives así? Tienes que dar razón de tu fe. Por eso la razón es importante. Y me encanta porque Pedro está diciendo, mientras están sufriendo por su fe, tengan a Cristo como su mayor tesoro en sus vidas, habiéndolo recibido por fe, y así estén siempre preparados para responder a quien les pida razones de su esperanza. Y me encanta que lo que Pedro dice, lo dice en un contexto de sufrimiento. Personas perseguidas por su fe, sufriendo por causa de seguir a Jesús. Y me encanta que lo diga ahí, porque la esperanza del cristiano no solo está en las cosas cuando estamos bien solamente. Cuando el cristiano puede dar razones de su esperanza, es generalmente en medio de las dificultades, el sufrimiento, el dolor, el mundo caído. Cuando las razones no funcionan en medio del sufrimiento y no entiendo esto, ahí está el cristiano para decir, mira, en medio del sufrimiento puedo tener esperanza, incluso cuando el razonamiento no funciona bien. Cuando no somos capaces de dar una explicación de por qué el mundo funciona de esta manera. Mi fe te puede dar razones para eso. Cuando la lógica no calza ni me permite obtener ningún propósito en este mundo de sufrimiento, la fe puede razonar y decir, los cristianos podemos atravesar el sufrimiento por estas razones. No lo esconde debajo de la alfombra. El cristianismo es lo único que hace sentido en medio del sufrimiento. Por eso me encanta que Pedro lo mencione así. El cristianismo es lo único que enfrenta el problema del sufrimiento y el dolor del ser humano y da buenas razones. Hay un gran autor que se llama John Lennox que dice o escribió, una cosa es sugerir que la ciencia no puede responder a las primordiales preguntas de propósito. Esa es una cosa. Podemos sugerir que la ciencia no puede dar como responder a las prioritarias preguntas de propósito. La ciencia no puede responder ese tipo de preguntas. No hay evidencia para el propósito del ser humano. Pero otra cosa es desechar el propósito como una ilusión solo porque la ciencia no puede lidiar con él. Si hay algo que la ciencia no puede explicar, no significa que hay que desecharlo rápidamente. ¿Se entiende? Por lo tanto, un teólogo que se dedica a estudiar teología y a reflexionar, y un cristiano, y un científico pueden trabajar juntos en la búsqueda de la verdad, finalmente, y de la revelación de Dios. Uno acerca del mundo material, como ciencia y evidencia empírica, y el otro del mundo y de la verdad espiritual, y juntos van a apuntar a la misma fuente de revelación y de creación, finalmente. El científico puede llegar a la conclusión de que Dios está detrás de toda la creación. Y el teólogo va a llegar a la misma fuente. Dios está detrás de la salvación. Por eso la ciencia, la razón y la fe pueden ir completamente juntas. Pero siempre va a ser necesaria la base para que la razón y la fe funcionen juntas. Que es lo que termina diciendo Pablo en 2 Corintios. Y con esto vamos a cerrar. La fe y la razón necesitan esta base para funcionar juntas. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Pablo les dice a los corintios, el Dios de este mundo ha cegado, mira lo que ha cegado, la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos, y conocer ahí es palabras mentales, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Esta es la base que permite que la fe y la razón funcionen juntas. ¿Cuál es la base? La obra de Dios para traer luz a nuestros corazones entenebrecidos y a nuestros cerebros cegados. Esa es la base para que la fe y la razón funcionen juntas. La base es la obra de Dios en nuestros corazones. Que Él traiga su luz
al sótano de nuestro corazón oscurecido, lo ilumina espiritualmente y somos capaces de ver con nuestros ojos, nuestra mente y razonamiento a Jesús por primera vez. Para eso se necesita la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Y de esa manera ver la belleza y la gloria de Cristo. No hay otra manera de verlo. Jesús, que sería la información evidente, disponible, frente a ti, si no lo logras ver, no es porque no hay suficiente evidencia. Si no logras ver a Jesús frente a ti, es porque hay un problema interno de un velo que no te permite verlo. No solo un problema de evidencia. Puede que todas tus preguntas y tus evidencias estén frente a ti, sean respondidas, y aún así no vas a querer seguir a Jesús. Porque no es solamente un ejercicio intelectual, es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Necesitas que el velo sea removido, que la oscuridad de tu corazón sea llenado con la luz de Cristo, y ahí lo vas a poder por primera vez abrazar, ver, decir, Jesús es verdad. ¿Ha ocurrido eso en ti? Déjame hacerte esa pregunta para terminar. Lo que Pablo está diciendo acá. ¿Ha ocurrido eso en ti? ¿Ha sido removida la ceguera espiritual de tu ser y de tu vida para poder ver a Cristo con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, como dice Deuteronomio? Pero especialmente con tu mente. ¿Ha sido removido el velo ahí para que te haga sentido quién es Jesús y lo puedas abrazar por fe? Mi mayor deseo con toda esta serie, particularmente hoy día, es que no te vayas con tu cabeza llena de información y digas, salga de acá y diga, hoy día sé mucho más que antes. ¡Wow! Me siento con mucha información en mi cerebro. Si ocurre eso, bueno, es lamentable para mí porque yo transmití quizás muy mal y no quiero que eso ocurra en tu mente, que te vayas de aquí con tu cerebro hinchado de información. Lo que quiero que ocurra es que esa información aterrice en tu corazón. Afirme tu fe si eres cristiano. Y si no eres cristiano, el Espíritu Santo saque el velo de tu corazón y puedas ver por primera vez a Jesús, como nunca antes lo habías visto, quizás. Esa información no es la que te va a llevar al cielo. Es el Jesús el que te va a salvar, si acaso pones toda tu esperanza y confianza en Él. Y quiero que terminemos orando lo que Pablo está diciendo en estos versos. Como pidiéndole a Dios, Señor, tú que ordenaste que la luz resplandeciera en las tinieblas, haz brillar tu luz en mi corazón, para que conozca la gloria de Dios en el rostro de Jesús, para que lo vea. Tu luz inunde la oscuridad de mi corazón. Esa es la oración que quiero terminar a hacer, de tal manera que esa luz ilumine y puedas usar tu cerebro con todo lo que Dios te dio y puedas pescar este instrumento que Él te dio aquí en tu cabeza y lo puedas usar para su gloria y para empezar a ver a Jesús más grande, más sublime, te haga sentido y muchas cosas que no te hacen sentido no importa porque con la evidencia que tengo me sirve para creer en Jesús y ese cerebro empieza a funcionar para Él. Eso es lo que quiero que ocurra esta mañana. ¿Qué les parece si terminamos orando? Justamente lo que el apóstol dice acá, que ilumina nuestros corazones. ¿Parece? Oremos al Señor. Padre, como dice el apóstol, así como tu palabra trajo luz en las tinieblas cuando creaste el universo, esa misma luz queremos que venga a nuestro corazón, a nuestra mente, a lo más profundo de nuestro ser esta mañana, e ilumine todo lo que está oscuro dentro de nosotros, de tal manera que podamos ser libres de la esclavitud al diablo, al pecado, a la muerte y ser renovados y transformados desde adentro para ver por primera vez el brillo de Cristo y la belleza de Cristo en nuestro corazón, verlo, no solo con nuestros ojos físicos, no solo con nuestro cerebro físico, sino con nuestro corazón espiritual, nuestros ojos espirituales. Poder verlo hoy día quizás por primera vez, Señor. Esa es mi oración y mi deseo para todos nosotros, que nos vayamos renovados, transformados y no solo informados de aquí, conociendo más a Cristo, teniendo más aún razones para creer en ti, Señor. Razones de que tú eres real y no estamos creyendo una leyenda ni un mito,
Estamos creyendo en una persona real que existió, dio su vida, murió, resucitó. Histórica y realmente. Y que hoy día millones creen en esta persona como evidencia de que eres real. Eso queremos para nuestra iglesia hoy día. Danos seguridad, Señor, esta mañana. A los dubitativos. Seguridad de que tú eres real. Y que quieres tener una relación con nosotros. Y quieres iluminar nuestro corazón. Y traernos nueva vida, nuevos ojos para verte. Nuevos deseos por ti, Señor. Así queremos partir el año. Así que nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.